Hola, les habla el profesor. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a resolver un ejercicio utilizando algunos cambios de variables. Lo importante correspondiente al cambio de variable es que hay que tratar de que la ecuación diferencial se pueda observar de una forma similar a alguno de los métodos estudiados anteriormente. Por ejemplo, en ninguno de los métodos tenemos e a la 2y. Entonces sería una buena idea tratar de obtener un cambio para esta variable de tal manera de que me pueda quedar de la forma en que yo necesite. Pero antes de iniciar con el proceso vamos a apreciar que anteriormente nuestra ecuación diferencial tenía un problema aquí y era que no teníamos la derivada. Pero ahora que sí, ya lo corregimos, entonces vamos a tratar de obtener algún cambio de variable para que esto se nos parezca a una ecuación diferencial de las que hemos trabajado anteriormente. Entonces vamos a tomar este término que no está con la derivada para tratar de crear otra variable que me sustituya a e elevado a la 2y. Entonces podríamos decir u es igual a e elevado a la 2y. Si nosotros tenemos esto y derivamos la u con respecto a la x, podríamos obtener que la derivada de e a la 2y es igual a 2 por e elevado a la 2y. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte y vamos a recordar cómo era que se hacía la derivada de e a la 2y. Si vamos a derivar esto, el resultado sería la derivada del exponente por la derivada de la e. La derivada del exponente sería solamente 2. Y recuerden que la derivada de e siempre es e. Por eso este resultado nos quedó de esta forma. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos derivando la y por derivación implícita, nosotros debemos de escribir al final de y sobre dx. Ok, ahora que tenemos esto de aquí, nosotros podemos hacer algo para sustituir parte de lo que está aquí. Sin embargo, observemos que a este lado dice e a la 2y dy sobre dx. Y aquí no dice exactamente eso. Lo que estoy tratando de dar a entender es que este 2 como que sale sobrando. Y por eso deberíamos de hacer lo siguiente. Y con esto ahora sí tenemos algo para sustituir e a la 2y dy sobre x. Y de esta forma podemos realizar un cambio de variable en donde nos desaparece e a la 2y. A continuación vamos a reescribir la ecuación diferencial original, pero haciendo los cambios respectivos con respecto a esta parte roja. Vean que la ecuación diferencial original aparece con x primero y luego dice e a la 2y de x sobre dy. Pero en esta sección habíamos dicho que podemos sustituir esta parte por du sobre dx y también agregándole un medio al inicio. También en la ecuación original, después de esta parte seguía más y decía e a la 2y. Entonces nosotros en lugar de e a la 2y habíamos dicho que podemos utilizar la u. El resto de la ecuación diferencial simplemente se vuelve a copiar igual. Ok, en este punto tenemos que observar que se debe de visualizar un patrón. Tenemos u a la 1 y la derivada de u. Esto es lo que habíamos visto en la ecuación diferencial lineal. Nosotros podemos ver que si hay una variable dependiente elevada a la 1 y su derivada, entonces estamos ante una ecuación lineal diferencial. Pero en la ecuación diferencial lineal no había nada al frente de la derivada. Entonces debemos de realizar algo con respecto a esta parte, lo cual sería lo siguiente. Vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por 1 sobre x. Voy a escribirlo y ahorita vemos por qué es necesario hacer eso. Si observamos, la idea de hacer esa multiplicación de toda la ecuación diferencial por 1 sobre x está basada en el hecho de que así yo puedo cancelar esta x con esta. Esto solo se puede hacer cuando la fracción está multiplicando a la x. Por lo tanto, en este momento puedo realizar ese procedimiento. ¿Y qué gano yo con cancelar esta x con esta? Que entonces me va quedando la derivada sola. Aunque, a pesar de que cancelamos esas dos letras, todavía me queda un medio. Entonces, después de cancelar esto, hay que multiplicar toda la ecuación diferencial por 2. Pero antes, la ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente forma. En este punto vamos a recordar que x por x es igual a x a la 2, que cancelamos esta x con esta, entonces nos queda sin la x ahí al inicio, y luego decir 1 sobre x por u es lo mismo que decir 1 sobre x u.
Y como ya les había dicho, resulta que la ecuación diferencial lineal no tiene un medio al inicio. Entonces nosotros deberíamos de intentar hacer algo para quitar un medio. La única forma de hacer eso es multiplicando toda la ecuación diferencial por 2. Ahora cuando termine de escribirlo vamos a ver por qué es importante. Prestemos atención al por qué es valioso realizar este paso, porque entonces ahora puedo cancelar este 2 con este. Eso solo era posible cuando está multiplicando un número por una fracción. En este otro caso no se puede hacer más que multiplicar 2 por 1 si fuera el caso, y aquí podríamos multiplicar 2 por logaritmo natural o hacer el paso que voy a hacer yo a continuación. Ok, analicemos bien qué fue lo que sucedió. Si yo cancelo este 2 con este, entonces me queda 1 por du y eso nos da du. Si multiplicamos 2 por 1, nos da 2. Y en esta parte hay que tener en cuenta que es lo mismo escribir 2 por logaritmo natural de x sobre x a la 2 que escribir 2 sobre x a la 2 por logaritmo natural de x. Es exactamente lo mismo. Yo lo escribo de esta forma para ver si es útil a la hora de integrar. Pero lo más importante es seguir tratando de observar un patrón. Podemos ver que ahora tenemos u a la 1 y la derivada de u, que era justamente lo que necesitábamos, el patrón de la ecuación diferencial lineal. Ahora vamos a recordarnos cómo era que se resolvía una ecuación diferencial lineal. En este punto tenemos que recordarnos que dentro de una ecuación diferencial lineal existía una función p de x. La función p de x era justamente la que estaba a la par de la variable dependiente elevada a la 1. Entonces quiere decir que p de x es igual a 2 sobre x. También debemos de recordar que en una ecuación diferencial lineal existía una fórmula o una función que se llamaba q de x. En este caso, q de x resulta ser. Y a continuación debemos de recordarnos que para poder resolver una ecuación diferencial lineal necesitamos determinar un mu de x, el cual se obtenía determinando lo siguiente. Mu de x es igual a e elevado a la integral de p de x con respecto a x. Ok, teniendo en cuenta esto, entonces podemos afirmar que mu de x es igual a e elevado a la integral de p de x, pero p de x es con respecto a x. Ahora sí, resolviendo esta integral, el mu nos va a quedar como e elevado a la 2 por el logaritmo natural de x, que además también es lo mismo que decir e elevado a la logaritmo natural de x a la 2. Recordemos que este 2 pasa a ser el exponente del argumento del logaritmo natural. Ahora también debemos de comprender que e elevado a la logaritmo natural de x a la 2 es igual al argumento del logaritmo natural, es decir, x a la 2. Por lo tanto, podemos afirmar que mu de x es igual a x a la 2. A continuación debemos de recordar cuál era la fórmula de la solución de la ecuación diferencial lineal. La fórmula de la solución de la ecuación diferencial lineal era haciendo mu por la variable con la que está trabajando la ecuación diferencial original, que es una variable independiente, que para este caso es u. Se supone que si multiplicamos mu por u, eso tiene que ser igual a, y ahora en este lado vamos a multiplicar mu por q, y esto se integra con respecto a x. Se integra con respecto a x porque x es la variable independiente. Ya habíamos dicho que si nos quedaba du sobre dx, la variable independiente es la variable que está en el denominador. Teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a montar la solución de la ecuación diferencial. Recordemos que esto va a ser una solución general de la ecuación diferencial original. Vamos a ver por qué mu es x a la 2. Y en este punto vamos a recordar que como mu se multiplica por u, entonces vamos a observar que para nosotros u era lo que estaba aquí, que no nos vamos a apresurar a escribirlo como e a la 2y. Sin embargo, vamos a escribir lo siguiente. Ok, según la fórmula para la solución de la ecuación diferencial lineal, lo que sigue es la integral de, y otra vez vamos a volver a escribir mu. Y recordamos que mu era x a la 2,
y mu se va a multiplicar por q, y aquí podemos ver que q es 2 sobre x al logaritmo natural de x. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí, todo por dx. Vean que en este momento tenemos algo bastante útil. Podemos cancelar x a la 2 con x a la 2 y podemos sacar el 2 de la integral, con lo cual me quedaría la integral del logaritmo natural de x. Y entonces vamos a ver, si cancelamos x a la 2 con x a la 2 y sacamos el 2 de la integral, pues ahora lo que nos falta es determinar la integral del logaritmo natural de x, lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. Desde luego tenemos que despejar la u, y despejar la u solamente trata de tomar x a la 2 y pasarlo a dividir. Noten que realmente lo único que hice fue que tomar este x a la 2 y lo pasé a dividir al otro lado del igual. Pero en este punto debemos de recordar que al inicio la ecuación diferencial no estaba en términos de u, de hecho estaba en términos de y. Entonces deberíamos de recordar también que u era igual a e a la 2y. Entonces simplemente vamos a sustituir esta u por e a la 2y. Y para terminar, la solución de la ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente forma. La problemática en este punto es que despejar esta y me va a dejar una expresión muy compleja al lado derecho que para la hora de escribir no es tan útil, y además de momento no vamos a estar interesados en despejar esa y, pero la solución general de la ecuación diferencial sería despejando esta y. Todos sabemos que eso se logra obteniendo el logaritmo natural a este lado y el logaritmo natural a este otro lado. Por lo demás, esto sería todo lo que hay que hacer para la solución general de la ecuación diferencial inicial.